¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Un saludo para todos. Bueno, ya estamos para el único live que vamos a tener en principio el día de hoy, para hablar un poco del arranque de la última fecha del Campeonato de Apertura y también, por supuesto, otros temas de lo que ustedes quieran en esta prácticamente una hora que solemos tener en este horario, ¿verdad? Bueno, se pone en marcha la última fecha del campeonato con un partido entre dos equipos que definitivamente quieren sumar por el tema del acumulativo. Uno no descarta, por supuesto, que quieran ser protagonistas en el campeonato clausura. Si Guaraní se refuerza bien, si 2 de Mayo mantiene su plantel, creo que pueden volver a ser protagonistas importantes, ¿verdad? Pero habrá que ver qué pasa en este parate, en esta pausa, que ya para estos clubes será desde esta noche, ¿verdad? A partir de las 18 horas, un equipo del 2 de Mayo que ha sido la gratísima revelación, evidentemente, del campeonato, consiguiendo puntos muy importantes, haciéndose fuerte en casa. Justamente el primer partido que perdió local fue contra Guaraní, en la primera rueda, ¿verdad? Después, habitualmente no perdía el 2 de Mayo, se hizo fuerte en casa, recuerdo un empate contra el General Caballero, y después le ganaba al Rollo, hasta que después se fue Cerro Porteño y le ganó, ¿verdad? En aquel polémico partido donde fue expulsado Javier Domínguez a los 8 minutos. Pero evidentemente los dos quieren cerrar bien esta primera mitad de temporada, pensando en el acumulativo. Hoy 2 de Mayo tiene 31 puntos y Guaraní está con 28. O sea que estamos hablando de dos equipos que están básicamente ahí en la línea del Luqueño y del Olimpia, ¿verdad? Y sí, un poco más alejados del que termine vicecampeón, porque el que termina como vicecampeón va a ser el puntero del acumulativo. Eso hay que tener en cuenta también, ¿verdad? De la tabla de la lucha por el que termine vicecampeón va a ser ese, ¿verdad? Y ponerle que Cerro sea, hoy mismo luego Cerro tiene 42 puntos sobre 36 de Olimpia, 35 de Luqueño y 31 de 2 de Mayo, 28 de Guaraní, ¿verdad? Y si llega a ser Libertad el vicecampeón, Libertad va a ser vicecampeón con 45 puntos. Podría arrancar sacándole 9 puntos al segundo de la tabla del acumulativo, 6 o 7 puntos, ¿verdad? 8 puntos. Entonces vamos a ver cómo también, porque es una tabla que a veces no le damos bola, pero es la tabla que el aficionado descuida y que el club después siente. Pregúntenle a Olimpia. Pregúntenle a Olimpia. Por el acumulativo no entró a la Copa Libertadores. El año pasado, otro año entró en el acumulativo, por el acumulativo entró a la Copa Libertadores y terminó, recuerdo, el 2013 fue finalista de la Libertadores y comenzó desde la fase previa 1, gracias al acumulativo. O sea, yo por eso no entiendo cuando dicen, no, ya no tiene más nada que hacer, va a entregar el partido, que esto, que lo otro. Los 3 puntos que perdiste por culpa de tus hinchas en la primera rueda, cuando tus hinchas armaron quilombo en la olla, esos son los puntos que le faltan a Cerro hoy para ser campeón. Eso puede ser los puntos que le puedan faltar a Cerro para entrar a las Libertadores. Los puntos que perdiste en la primera fecha, porque no, estamos todos duros, salimos recién de la pretemporada. Esos 3 puntos son los que te pueden sacar de la Libertadores o de la Sudamericana el año que viene. Esos 3 puntos son los que te pueden mandar al descenso. O sea, nosotros somos pensamos, no, quiero que tanto, hablan del promedio y del acumulativo, si falta todavía 6 meses más de campeonato. Pero los puntos sirven exactamente. De la fecha 1 a la fecha 44 sirven exactamente lo mismo. Porque vos dividís por los 44. Y dividí por los 44 el año pasado. Y dividí por los 44 el año antepasado, si es que ya tuviste. Entonces, me parece que a veces calculamos mal las cosas y decimos y opinamos de una manera porque no estamos viendo todo lo que es el bosque. Como se suele decir en política, se ve el árbol que está enfrente, pero no se ve el bosque, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante. Y aparte, como les decía días pasados, estas últimas fechas, para cualquier equipo, para cualquier entrenador, para cualquier plantel, sirven no solamente para ese tema de los puntos, sino que yo le puedo asegurar que Chiqui Arce tiene analizado varios quiénes van a continuar y quiénes no van a continuar en su plantel para la clausura, ¿verdad? De repente algunos tienen duda y hoy le puede convencer de que sí, o hoy le convence de que no le va a necesitar más. O capaz que ya tenga toda la lista también, capaz. Pero digo nomás, hay clubes que se la están jugando. Yo sé, por ejemplo, que en Olimpia hay muchos que se están jugando la continuidad. Y más todavía porque el técnico ya dijo que va a hacer una depuración. Que tiene demasiados jugadores. Olimpia, dijo Palermo. El asunto es que tiene mucha cantidad,
pero no tiene la calidad que necesita un plantel como Olimpia. Y no va a poder mejorar la calidad comprando, porque no puede comprar Olimpia, pero sí puede mejorar la calidad trabajando mejor con un grupo más reducido. Esa parte yo entiendo, porque para un entrenador o para un profesor, para el que sea, a ver, en una escuela, en un colegio, en una universidad, ¿dónde se aprende mejor? ¿Cómo enseña mejor un maestro, un profesor? Cuando tiene la cantidad adecuada de alumnos. Nadie te puede aprender bien o nadie puede enseñar de la mejor manera si tienes 60, 70 alumnos en la clase. ¿Se entiende el punto, verdad? Bueno, y hoy juegan Guaraní con 2 de mayo. Yo creo que Guaraní va a buscar ser protagonista en el clausura. Espero que 2 de mayo lo siga haciendo, aunque 2 de mayo su primer objetivo es zafar del descenso. Hoy día está lejos de la zona del descenso. Y hablando de zafar del descenso, ayer Sol de América le ganó a Meliano por 2-1, un gol sobre la hora, que le permite a Sol de América de momento salir de la zona del descenso. Tiene cierto 4 milésimas más nomás que General Caballero, pero salió Sol. Y un detalle, Sol divide solamente por este año. Ahora ya tiene 2 puntos más que partidos jugados. Para que Sol, a medida que Sol vaya ganando partidos, se va a alejar de General Caballero y Tacuarí. Que ahora, con ese criterio estadístico, tanto Tacuarí como General Caballero lo que tienen que esperar es que Sol sí vuelva a perder. Y que Ameliano siga perdiendo. Porque Ameliano tiene 128 puntos en 3 temporadas. General Caballero tiene 119, son 9 puntos. Y Tacuarí tiene 117, son 11 puntos. O sea, tampoco Ameliano está demasiado tranquilo. Está mucho mejor, es cierto, pero no puede decirse que está salvado. Y 2 de mayo, bueno, 2 de mayo tiene un colchón de 10 puntos. 31 puntos en 21 partidos jugados. Tiene 2 de mayo. O sea que 2 de mayo, ahora, eso sí, y la gente de Pedro Juan lo sabe muy bien. Por eso 2 de mayo por lo menos tiene que igualar la campaña de esta apertura para salvarse del descenso. O hacerla en un 70%, porque con 52 puntos creo que ya se va a salvar. Más todavía por la proyección de los otros equipos. Pero ponerle que pierda 2 de mayo y contra Guaraní y arranque el clausura perdiendo los 2 primeros partidos del clausura, ahí ya va a tener 31 en 24 y ahí ya va a bajar notablemente su promedio. O sea que sí, tiene 10 puntos, tiene 10, pero no puede perder 3 partidos seguidos tampoco 2 de mayo. No puede darse ese lujo. Bueno, así las cosas. Hoy el encuentro entonces entre Guaraní y el Deportivo de Mayo para abrir esta última fecha del campeonato, que evidentemente tiene su punto resaltante con lo que se va a dar mañana, ¿verdad? En simultáneo entre Libertad y Olimpia en el Defensor del Chaco, Olimpia y Libertad, y Nacional Cerro Porteño en Ciudad del Este, ¿verdad? Que va a ser la definición que todo el mundo está esperando, ¿verdad? Bueno. Y en cuanto a Guaraní 2 de mayo, recordemos que Guaraní viene de volver a la victoria en la fecha pasada al ganarle 1-0 a Trinidense, cortando una racha de 4 partidos sin triunfos, manteniendo el 6º lugar de la tabla, pero con la posibilidad de finalizar quinto si es que gana el día de hoy. En cuanto a 2 de mayo, culminan sin dudas un buen campeonato, más allá del resultado de hoy, 31 unidades. Pueden terminar con 34, asegurando el 5º lugar en la clasificación que por el momento tiene a los del departamento de Mambay en puesto de Copa Sudamericana. El partido va a ser en Rogelio Olivieres a las 18 horas. Arbitraje de Mario Alberto Díaz de Vivar, asistentes Roberto Cañete y Diego Silva, cuarto árbitro César Rolón, en el bar Fernando López y José Villagra. Guaraní jugaría con Gaspar Servio, Juan Daniel Pérez, Mario López, Paul Riveros y Alexis Cantero, Matías Martínez, Agustín Mansur, Álvaro Cuello y Richard Prieto, Adrián Alcaraz y César Miño. Mientras que 2 de mayo jugaría con Ángel Martínez Vegas en portería, Ulises González, Roberto Ramírez, Miguel Barreto, César Castro, Claudio Escobar, Javier Domínguez, Ronald Cornet y Alex Franco, Víctor Argüello y Elías Alfonso. Serían las alineaciones entonces para el partido del día de hoy. Y en cuanto evidentemente a la definición del campeonato, creo que está más que claro, ¿verdad? Pero digo nomás otra vez porque acá me están preguntando ya de vuelta si hay para partido extra. No, partido extra no hay, aunque empaten en puntos, no hay partido extra.
Bueno, así es la definición. Así es la definición. Vamos a ver si se puede aclarar de una buena vez por toda esta, ¿verdad? Libertad ganando es campeón por punto. Libertad tiene 3 puntos más que Cerro. Ganando es campeón Libertad. Empatando es campeón Libertad. Perdiendo Libertad y no ganando Cerro es campeón Libertad. Perdiendo Libertad y ganando Cerro es campeón Cerro. ¿Pero por qué si tienen puntos iguales? ¿Por qué si hasta puede tener mejor diferencia de goles Libertad que Cerro? Porque el reglamento de desempate dice entre 2 equipos se define con los resultados entre ambos en el campeonato. Y en ese sentido, primera rueda fue empate y segunda rueda fue triunfo de Cerro. Por eso Cerro tiene la ventaja deportiva sobre Libertad. Esa es la manera de definición del torneo. Bueno, envíen sus mensajes, ya disfrutamos de un rico TR con los Iceman. Voy a comenzar a leerlos enseguidita. Bueno, agradeciéndoles que estén con nosotros, ya voy a comenzar a leer sus mensajes, ya a partir de este momento justamente, para ir compartiendo también sus opiniones, qué es lo que andan pensando. Hola Mar, ¿cómo te va? Que tengas buena jornada, igualmente vos. ¿Quién te agrada próximo arquero de la selección? Dice Aquiles. Y no sé, está medio jodido el tema del arquero de la selección, está medio jodido, pero ha tenido muy buen semestre Rodrigo Morínigo, el arquero de Libertad. Ya ha tenido su experiencia en selecciones juveniles. Creo que ha tenido un buen semestre, pero hay que ver si sigue siendo titular después, ¿verdad? Ese también es otro tema. A ver. Hola Gonzalo, buen día, buen martes temprano, salud, ya hola Tereré, dice ya, es cierto Salvador, nadie le hace caso al acumulativo igual que al promedio, todos 5 fechas antes de que termine el año recién se preocupan, lamentables. ¿Cómo funciona el acumulativo en esta liga? Dice Dani. Y lo que hace más puntos, los 2 campeones van a la Libertadores, y el que hace más puntos después de los campeones entra también directo a la Libertadores. Y a partir del cuarto, quinto, sexto y séptimo van a la Copa Sudamericana. En producciones dice, Salva, yo soy de Guaraní, pero sigo logrando Olimpia y Cerro. ¿Qué le pasó a Guaraní para que vuelva a ser ese que peleaba? Dice, ¿qué le pasó por el campeonato? Y mejorar algunas cosas. Qué gusto escuchar cuando Olimpia jugó la final de la Libertadores en el 2013, dice José. Ya 10 años, 11 ya, ¿Qué tal, Salva? Recién salgo de traerme mi diente en el círculo. Dice, espero que hoy Guaraní termine de la mejor manera. Ojalá, Ray. Hola, buen día, Denis. Gracias por escucharnos en Buenos Aires. Tacuario dijo que al principio del campeonato se reforzó para pelear arriba y al final hizo una campaña muy floja. Dice, sí. Olimpia está acabado después de que fue Trovato, el único que entendió de fútbol trajo a Derli, Camacho, Ale, Silva, Willy, ahora eso solo queda Derli, dice. Olimpia le entrega la apertura a Libertad y Cerro no se cansa de ser segundo, dice Osvaldo. Bueno. Hola Salva, saludos, siempre te escucho. Libertad le dio premio a Luque por ganarle a Cerro y seguro le va a dar también a Nacional. Será Cerro le da premio a Olimpia por ganarle a Libertad, dice. Creo que eso nunca va a pasar. En CDE al final del partido dice Guaraní necesita una limpieza otra vez. Para mí Prieto, Salomoni, Cuello, Mario López, Saracho, Charpentier ya no deberían continuar ahí en el límite. Rivero, Danilo, Mansura y Barrola, dice Ray. Denis dice, ¿cuál es tu punto de vista sobre Cerro para mañana, Salvador? Ayer estuve viendo varios noticieros hablando de Cerro, gente con los manejos directivos, dice. Y evidentemente no se hicieron bien las cosas y al final no depende de sí mismo, ¿verdad? Salva, ¿te parece que lo de Libertad Olimpia es un empate cantado? Dice, no creo. Hoy más que nunca soy olimpero, Salva, dice Fabio. Bueno. Elías Alfonso, jugador muy poco valorado, increíblemente, es un tipo con demasiadas condiciones, dice Ray. Así de Benítez parece que volvería a 2 de mayo. Dice. Al fin escuché a periodista y penalista diciendo sobre la penalista. Hola Salva, tenemos esperanza para entrar en el Mundial. Dice, si no entramos ya van a ser 4 veces consecutivas. Dice. Y la esperanza es lo último que se pierde. Quisiera saber cómo se definen los playoffs de la Sudamericana por sorteo. Dice, no, los playoffs se establecen de acuerdo a las posiciones de los terceros en Copa Libertadores y de los segundos de Copa Sudamericana. No se pudo hacer completo todavía porque Gremio e Inter tienen 2 partidos pendientes. Entonces regularizan esta semana, creo que mañana y el sábado,
Y ahí sí ya vamos a poder tener todos los emparejamientos de los playoffs. Sí ya hay algunos, ¿verdad? Que ya no se van a poder mover, aunque Gremio clasifique, Gremio se elimine, y ese, uno de ellos es Atlético Paranaense Cerro Porteño, ¿verdad? Bueno, ya Salvador, ¿qué pasaría si un equipo clasifica a la Libertadores por acumulativo y al mismo tiempo consigue pase a la Sudamericana a través de la Copa Paraguay y prioriza a la Libertadores? Va a la Libertadores y a la Copa Paraguay no te manda a la Copa Sudamericana. El ganador de la Copa Paraguay va a la Copa Libertadores de América. Si el campeón de la Copa Paraguay ya está clasificado, vamos a ir al ejemplo del año pasado nomás. Libertad salió campeón de la Copa Paraguay, pero ya estaba clasificado a la Libertadores al ganar en la Apertura. Y encima ganó otra vez el Clausura, ¿verdad? El vicecampeón fue... tenía que ser Cerro Porteño. O sea, no, el vicecampeón de la Copa Paraguay fue... No me acuerdo, pero voy a poner... Si ese vicecampeón también ya está clasificado a la Copa Libertadores, entonces ya pasa como Paraguay 2, ya está, ¿verdad? El tercero de la Copa Paraguay es entonces el que va a la Libertadores como Paraguay 4. ¿Qué es lo que pasó? Nacional fue tercero de la Copa Paraguay el año pasado. Le ganó a Guaraní. Un partido que nadie le dio bola, nadie ni se dio cuenta que se jugaba ese partido. Y al final Nacional termina clasificando a la Copa Libertadores gracias a haberle ganado a Guaraní el partido por el tercer puesto de la Copa Paraguay. Porque Trinidense clasificó por el acumulativo a la Copa Libertadores. Clasificó Trinidense por el acumulativo a la Libertadores y al final Nacional se fue por la Copa Paraguay a la Libertadores. Y ahí quedaban fuera Guaraní, Olimpia, la última parte por el acumulativo, y terminó después jugando, era Guaraní contra Luqueño y Olimpia contra Meliano, y ya sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? O sea, te repito, Juanjo, un equipo ya no va a la Sudamericana por la Copa Paraguay. El ganador de la Copa Paraguay va a la Libertadores. Si ya está clasificado, va el vice. Si ya está clasificado, va el tercero. Si el tercero también ya está, bueno, ahí ya se declara o la Copa Paraguay. No creo que Olimpia entregue el partido. Si pierde va a ser porque hoy en día Libertad, con todas sus limitaciones, igual es mejor equipo que Olimpia. Estoy totalmente de acuerdo. Quería cocinar algo rico para el mediodía, fui a comprar medio kilo de cebolla y el despensero me dio la remera de Cerro. Hizo una cosa impresionante. Dice, así no será. Si Olimpia gana y Cerro pierde, se va a incendiar Barrio Obrero. Hoy se juega en Huachipato, Gremio y Tomayapo por su Inter. Ah, hoy es, Juanjo, sí, hoy. Hoy el sábado creo que son, ¿verdad? Bueno, y ahí ya vamos a tener una idea. Huachipato, Gremio es por la Libertadores. Y Tomayapo, Inter es por la Sudamericana. Hola Moisés, ¿cómo te va? Esperemos que 2 de mayo siga sumando, dice Moisés. Triqui fue vice, dice jajaja, y Triqui fue vice, pero también ya entró por el acumulativo. Tenés razón, entró por el acumulativo, gran campaña. Entró por el acumulativo Sportivo Trinidense. Y ya estaba también por el otro lado. Y eso fue lo que pasa. Un campeonato de 12 equipos. Tenés 2 competencias. Y lo mismo no más razón. Ya tiene que suceder un milagro para que un equipo de la intermedia o del ascenso, encima con el reglamento, hay dudas. ¿Qué pasa si un campeón del ascenso, ponele que Capiatama sea campeón de la Copa Paraguay? Y ahí te dicen, no, pero el reglamento nuevo dice que tiene que ser un equipo que está en primera división. No, si es campeón de una Copa, si tu reglamento te tiene que clasificar la Copa. Así se clasificó San Caetano una Libertadores, ¿verdad? San Paulo jugó el año pasado por ser el ganador de la Copa Brasil. No por acumulativo, no por su campaña en el campeonato brasileño. O sea, otra vez me gustó la conferencia de Manolo. De a poco me está agradando más el españolísimo, dice Moisés. Y dice lo que piensas, hay que ver nomás. Ese a veces te cuesta caro. Libertad, lo que todavía no tiene rival en la Sudaca, ¿verdad? Dice, no, todavía no tiene. Y depende de estos 2 partidos que faltan de Inter, ¿verdad? Y también el de Gremio para determinar. Pero una de las grandes chances es de Boca.
Boca. Esa es una de las grandes chances. Y Ameliano está esperando rival. Puede ser Palestino, puede ser... pero Ameliano está tranquilo. Ameliano está tranquilo, esperando nomás ya el rival. A ver, ¿qué más? San Pablo está jugando esta Lali por ganar la Copa do Brasil porque no recibieron a nadie el año pasado. Sí, el año pasado ganó la Copa do Brasil, por eso clasificó hasta Libertadores. Así mismo es. Pero ahí el tema es, por ejemplo, de San Pablo, un club de primera división. Ahí pues está donde está otra vez el reglamento que cambiaron, porque recordarán ustedes que Independiente de Campo Grande clasificó a una copa y descendió de categoría. Tigre clasificó a una copa y descendió de categoría. Pero ellos clasificaban por el acumulativo del año. Pero son dos campeonatos donde existía el promedio, Argentina y Paraguay. Y ahí pues donde te caga. Ahora, si vos tenés una copa y la copa te da el derecho, no debe importar si sos de primera, segunda, tercera, interior o exterior, si sos extraterrestre, ¿verdad? Porque el mérito es ganar la copa. O si no, la copa vas a hacer entre equipos de primera nomás. ¿Para qué vas a hacer una copa con equipos de todas las categorías si no hay ninguna posibilidad deportiva que tengan un premio? ¿Verdad? Digo yo, vamos a Sheikwata. A ver... Así es la cuestión. Al ser campeón de la Copa Paraguay va a salir Libertadores, pero ¿qué pasa si el campeón es de la intermedia? Igual va, un año no le dieron a Capital que se dejó por descender, eso cambió, dice. Sí, pero Capiatá descendió, podía clasificar por el acumulativo, pero descendió, eso es lo que se cambió. El caso de Independiente clasificó por acumulativo a la Sudamericana, pero descendió. La Copa tiene otro formato, debe tener otro tipo de respeto. Sin embargo, ahí lo que se habla del reglamento es que el club tiene que ser de primera división cuando clasifica por su torneo oficial, ¿verdad? ¿Sabes a quién cree que se van de Olimpia en la depuración? Vamos a ver. Ameliano de que ya ve el play saldría su rival, Salva, dice. Y ayer ya contamos todo, pero no hay problema, vamos a buscar de vuelta, vamos a volver a hacer un repaso. No, sus rivales puede ser Palestino. Pero ayer los perros querían que sea Palestino. Está entre... todavía no está definido tampoco el playoff, ¿verdad? Pero por ahora el playoff es Universidad Católica de Ecuador contra Palestino de Chile. Pero aún depende de lo que pase con Tomás Yapo, de lo que pase con Inter. O sea, hay que esperar todavía. Hay que esperar todavía eso. Pero de momento es Católica de Ecuador, Palestino de Chile, el playoff. El campeón de la Copa Paraguay va como Paraguay 4 o 3, Salva, dice, como 4, marca. Sí, es que hay campeón de apertura y clausura diferentes, digo. Sí, va como 4. Igual, Paraguay 1 es, ponerle que el campeón, como el año pasado, Libertad, entonces va como Paraguay 1, ¿verdad? El campeón de los dos torneos. Como Paraguay 2 va el de mayor acumulativo, que el año pasado fue Cerro. Como Paraguay 3 va el de mayor acumulativo, después de los dos primeros, que en el año pasado fue Triniense. Y como Paraguay 4 va el que viene de la Copa Paraguay, ya sea campeón, vice o tercero, ¿verdad? El año pasado fue tercero. Menos mal que se cambió también el reglamento, porque yo recuerdo que en la primera Copa Paraguay era el campeón y el vice nomás, y si era Peamoa, entonces entraba el octavo, entraba la Sudamericana el octavo del acumulativo y no el tercero de la Copa Paraguay. Que casi sucedió. Si es que Ameliano no ganaba aquella Copa, iba a pasar eso. Bueno.
Mm, ayer por la intermedia tuvo... Rubio Ñu le ganó a Colegiales 3-2 y Resistencia le ganó 1-0 a San Lorenzo. Increíble, impresionante cómo San Lorenzo no puede ganar los partidos que tiene que ganar para ir a la parte alta. Impresionante. Y Resistencia que quiere reflotar, ¿verdad? Resistencia que quiere reflotar, quiere estar, quiere pelear. Empezó bien, se quedó, después ahora está bien otra vez. Y le ganó 1-0 a San Lorenzo, haciendo valer su localía. A ver cómo están las posiciones de la intermedia con esto. Lindo campeonato la intermedia. Pero Recoleta ya se pica. Recoleta 28 puntos. Carapeguá 22, Atlético Tembetario 18, San Lorenzo 17, Resistencia 16, Encarnación 16. Ahí están los principales. Si hoy terminase el campeonato, ascienden Recoleta y Carapeguá. El primero le saca 6 puntos al segundo y el segundo le saca 4 puntos al tercero. Están despegando Recoleta y Carapeguá. Por ahora, ¿verdad? Por ahora. A ver... ¿qué tal, Salvador? ¿Te puedo hacer alguna consulta a los partidos que estarás transmitiendo? ¿Vamos a poder escuchar por YouTube, Twitch o alguna aplicación para descargar por Play Store? Sí, Julio, vamos a estar... Y siempre estamos por YouTube. Siempre estamos por YouTube. Y también por Twitch. Y podés descargar por Play Store, así es. Hola, Tinker. Tanto tiempo, che. Volviste, Tinker. No pillo y todo el playoff de la Sudamericana, su sistema todo un tema, dice. Y sí, porque no terminó pues todavía. Si ya hubiese terminado todo al mismo tiempo, ya íbamos a tener todos los emparejamientos. Porque entre los terceros de la Libertadores se pone, ¿verdad? ¿Quién fue el mejor tercero, el segundo mejor? Se hace una tabla entre los terceros, 1 al 8. Y se hace una tabla entre los segundos de la Sudamericana, 1 al 8. Entonces, el 1 contra el 8, el 2 contra el 7, ya está todo establecido. Como antes era la Libertadores. Si antes yo recuerdo, Nacional cuando clasifica en el 2014, clasifica como el último segundo, ¿verdad? Por decirlo de una manera. Y San Lorenzo y su rival clasifica como él. Y así ya se tenía todo. O sabía incluso, era sobre si soy segundo y hago más puntos que Gremio, entonces juego con fulano. Hasta algunos decían, no, es mejor perder nomás este partido y ser segundo para ser peor, para no enfrentar a fulano, te decían, ¿verdad? Entonces por esa especulación es que se cambió y se hizo el sorteo. Pero en la Sudamericana, en este tema del playoff, no se hace el sorteo. Hola, Salvador, ¿se puede decir que Cerro es un club chico con una hinchada grande? Dice. Yo creo que Cerro es un club grande con una gran hinchada y que lo que le falta más tanto al club dirigencialmente como a gran parte de su gran hinchada es pensar realmente en grande. No sé si se entiende el juego de palabras, pero... Saludos, Salva, ¿qué se come hoy? Y la verdad que no sé, porque en breve termino el live y me tengo que ir a Asunción y no sé qué voy a comer por allá. Lo que encuentre nomás allá. Gonzalo Rivera dice, Paraguay 1 campeón de la apertura, Paraguay 2 campeón de la clausura, Paraguay 3 el tercero del acumulativo y Paraguay 4 campeón de la Copa Paraguay. Así mismo, para simplificar. ¿Qué tal, Peto Marte, Salva? Una lástima, Encarnación se está quedando, qué Plaza Linda si sube a primera, igual se debe ir agrandando el cupo de primera a 14, después de 16, sí, se tiene que ir agrandando. Recoleta, pero queda en Asunción, sí, en Asunción, ahí en la zona de Villamorra, por llamarle de una manera. Recoleta, el cementerio de Recoleta, ahí detrás está. Marica López y Sacramento, Marica López y Chofer del Chaco, no sé, ahí. Está detrás de lo que es hoy Popular y compañía, donde siempre fue el edificio del diario Hoy, ahí detrás está. Ahí tienen que entrar a la mano, viniendo hacia San Lorenzo, a la mano derecha, ahí está el... es una mala racha de Cerro nomás, y mala racha, pero a nivel local... mi hermano Juan sí recordó tu dupla con J y hay una esperanza de volver a verle juntos en un relato. Y sí, es difícil por ahora porque él está en un medio y yo no estoy en ninguno, ¿verdad?
Exacto, el único dirigente que pensaba en grande fue Petengil. En síntesis, Cerro es como el PSG, pero sin toda esa plata. Recoleta, pero ¿cómo va a ser cuando suba a su cancha? Sé que es césped sintético, pero no sé si está habilitado. Y se cambia nomás. Puede solicitar alguna... Pero yo tengo entendido también que el campeonato de primera división no está permitido por estatuto el tema del césped sintético. Pero eso van a cambiar nomás. Si quieren jugar y van a tener que jugar en su cancha por no reglamento, ¿verdad? Y tiene espacio para completar la parte de preferencia. Ponerle que para 800 personas más, acuerdo me había aplicado una vez Luisito Vidal. Bueno, en realidad ya antes habíamos hablado del tema de cuánta gente más pueden entrar a los costados de donde está la preferencia. Y aparte de traer uno de los arcos, ¿verdad? Que falta también, y también se puede hacer otra gradería. Tranquilamente puede tener un estadio para 5 o 6 mil personas. Tiene un poco de espacio. Con relación a ese tema, ¿verdad? Pero falta mucho todavía. El año pasado también estaba así de bueno. Así que no, hay que cantar victoria. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un gusto como siempre escuchar tu visión de lo que pasa en el fútbol. Che, Salva, me gustaría saber si fuera vos Palermo, ¿qué jugador daría de baja, por favor? Uf. Sería más fácil decir quién... lamentablemente Olimpia no puede decir esta es mi base y necesito esto, tráigame esto y esto, ¿verdad? Pero yo creo que es lo que han rendido. Aparte, hay que recordar que Olimpia va a recuperar a varios lesionados para este segundo semestre. Facundo Zavala, Brian Montenegro, el Tucu Salazar, por más que el Tucu no andaba rindiendo bien, es un jugador ya de jerarquía, de experiencia. Creo que ya Saúl Salcedo va a estar al 100%, a no ser que se lastime otra vez ahora. Está Olveira. Richard Ortiz también ya va a estar de vuelta en condiciones. Derly González ya está recuperado. Más allá de todo lo que fue criticado, me parece que Lucas Prato fue de lo más peleador que tuvo Olimpia. Y hay que ver si lo venden a Barça. Después a Eric López lo trajeron fuera de forma. Ahora vamos a ver con un buen reacondicionamiento qué tal. Hugo Fernández perdió la posición. Fernando Cardoso perdió la posición. Fernando Cardoso yo creo que debería, y hay que ver también, ¿verdad? Porque va a estar en los Juegos Olímpicos. Vamos a ver. Pero Ramón Martínez, recuérdense que se lastimó. Hay que ver si llega para el segundo semestre. Después, a mí me gustó mucho, o sea, no me desagradó Hugo Benítez. No me desagradó para nada su rendimiento. Creo que le puede servir a Olimpia. Ahora, de los otros hay que ver. Marcos Gómez estaba recuperando relativamente su nivel. Y después hay mucho que no... Creo que de los jóvenes debería tener oportunidades Pablo Riveros. Acá no se le dio muchas oportunidades y a mí no me convenció. Pero vamos a ver, ¿verdad? También no puede tener solamente un juvenil, ¿verdad? Creo que tiene que seguir Cano porque ya tuvo mucha experiencia en primera división, pero otro también, sacar más juveniles. Olmedo rindió las veces que le llamaron. Cote que fue radiado en toda la primera parte, después se acordaron de él, ¿verdad? Algunos de los que vinieron, a mí hasta ahora no me convenció para variar, Carlos Espínola, para nada. Román no es el Román que jugó en Nacional. Junior Barreto, algunas buenas y otras malas, y cuando mejor estaba le sacan. Esa parte no entendí hasta ahora por qué no tiene más tanto. Creo que no es peor que otros. El argentino que vino no es mejor que ninguno de los que está. Hasta ahora no me ha demostrado ser mejor que ninguno de los otros jugadores del plantel de Olimpia. Después, no sé, ¿qué más? Hugo Fernández, cuando se acuerde que tiene que jugar, que tiene que poner lo que tiene que poner. Después Quintana. Yo creo que hay varios que necesitan
Muchos ya tuvieron un baño de asiento. Yo creo que ahora hay varios que necesitan cambiar de aire a ver si resucitan porque... Y son todos ahora 23, 24, 25 años, viejo. No sé. Esa parte es la que no entiendo a veces. Pregunto por qué seguro también porque Paraguay 1 y Paraguay 2 entonces podrían ir en el bolillero 2. No me acuerdo de esa parte por si te acordás. Y depende de quiénes son los otros equipos que clasifican. Y para el bolillero 1 se pone el campeón, el último campeón, ¿verdad? Así que si está el último campeón. Y se hace por el ranking de la Conmebol, el ranking de la Libertadores. Ahí depende del ranking. Ahora si hay 8 equipos que tienen mejor ranking que Paraguay 1, por supuesto que va a ir al bolillero 2, ¿verdad? Y ponele que haya 16 equipos con mejor ranking que Paraguay 1. Paraguay 1 va al bolillero 3, viejo. Ese es el tema también. A ver. Recoleta, 56 torneos, 6 campeonatos en la era Zapata, dice Ricardo. El PSG nunca fue un grande de Francia, dice. Y se hizo grande por la plata y porque París es una ciudad grande que si te hace nomás y te va a la cancha sobre el París, ¿verdad? Aunque el París FC, que está en la segunda, tiene la misma cantidad, pero no tiene el marketing de... Y sí, estoy de acuerdo, en Francia hay otros equipos más grandes, más populares incluso, como el Olympique de Marsella, el Stade de Rennes. Rennes tiene títulos internacionales, hijo. Salva lo de Recoleta, increíble, ojalá que no se quede sin gasolina, dice lo de Encarnación, lo que es una lástima, 3 al hilo que pierde, sería buena plaza para la primera por su estadio, dice Julio, y sería, pero el estadio no es todo, tiene que tener plantel, tiene que tener respaldo. ¿Qué opinas del césped sintético? En teoría leí que son los autorizados por la FIFA, el estadio del Paranaense donde jugaba Meleán la semana pasada de sintético también, dice, y sí, pero vamos a ver, ¿qué depuración va a ser Olimpia si no puede fichar más bien a comer banca lo que nos rinden, dice? El asunto nomás es que, a ver, vos tenés 40 jugadores en tu plantel. Es más difícil trabajar con 40. Y si vos, a esos 40 de tu plantel profesional, le pasás toda la reserva, igual no te sirven porque vos no te complementan tu plantel, pero vos le tenés que seguir pagando como club. ¿Se entiende? Entonces, Olimpia necesita una depuración para achicar su plantel, tratar de tener más calidad que cantidad, que hoy lo que tiene Olimpia, más cantidad que calidad, pero también hacer una depuración económica con relación a eso. Porque ¿qué te sirve seguir pagando a 50 tipos, de los cuales 14 nomás lo que usa, 14, 15 nomás lo que te sirven? A eso se refiere uno cuando se habla de depuración. Ese es institucionalmente. Y la depuración que quiere el cuerpo técnico es porque no es lo mismo trabajar con 50 tipos que trabajar con 25. 25 que estén al mismo nivel. ¿De qué te sirve a vos trabajar con 50, de los cuales 15 están más o menos a un nivel y el resto... Esa es la cuestión. Ojalá también Carapeguá aguante y pueda subir buena plaza con su estadio. Tienen que mejorar nada más, pero tienen un gran predio para seguir ampliando. Sí, tienen un predio enorme, Carapeguá. Prato a mí me convenció, hace lo que vino a hacer. Dice, le tengo fe a Eric López para la clausura, dice Gonzalo. Hugo Quintana, uno más, el montón nomás. Dice, no es bueno ni tampoco se manda cagadas. Junior Barreto perdió lugar en el plantel por Capazo, limitadísimo, dice Gonzalo. Salva está de acuerdo que el presidente de un club debe visitar muy frecuentemente el vestuario. El presidente del club tiene que hacer todo lo que sea necesario para estar cerca de su plantel. Aunque son políticas, ¿verdad? Hay presidentes, hay clubes que los jugadores nunca le conocieron a un presidente, por ejemplo. Florentino Pérez, por ejemplo, no es un presidente que se va todos los días al vestuario. Tienen otro tipo de manejo. Pero tienen los gerentes deportivos adecuados. La elección de los hombres, pues, es el asunto. Yo recuerdo que Cerro antes tenía muy buen feeling, el plantel, los técnicos que venían, todo con el ingeniero Oscar Franco. Oscar era el tipo que sabía muy bien todo y tenía... Hasta que después se cansó también, ¿verdad? Porque muchas veces vos podés, pero a veces no tenés el poder de decisión. Hay veces que vos querés cambiar algo y no, porque depende otra vez. Y en Cerro
la gente dice esa paga y maneja como editor, pero en Cerro siempre se manejó con una comisión directiva. Ahí hablan todo, ahí vean MOA. Que es lo correcto, dirán muchos, pero a veces lo correcto no es lo más práctico ni lo ideal, ¿verdad? Ojalá Guaraní tenga por fin un estadio decente y tenga un mayor protagonismo. Eso, ojalá. Cerro tiene que depurar 10 jugadores mínimos. Y sí, yo creo que Manolo va a meter tijera también. Me parece que va a meter tijera. Porque la pechearon grande algunos. Y me van a decir, sí, pero muchos pueblos dicen, para mí Cecilio no convenció para nada en los partidos donde tenía que aparecer. Pero el goleador de Cerro en el campeonato, me van a decir. No digo que Cecilio se tiene que ir, pero digo nomás que sí, fue muy importante en Cerro en varios aspectos, en varios partidos, pero Iturbe no aportó lo que tenía que aportar un tipo de su trayectoria, de su nombre, ¿verdad? Y hay otros que no, hay algunos que no rindieron lo que tenían que rendir. Imagínense si todos hubiesen rendido. Hace rato se lo iba a ser campeón, ¿verdad? Pero no. O sea, una realidad también que el técnico va a tener que saber cortar, ¿verdad? De ahí también está la directiva, con quién se tiene contrato, con quién no se tiene contrato. Arzamendia por lo menos ya se va, ¿verdad? No creo que se quede. No creo que se quede. Aunque tampoco al que lo trajeron por la duda, en vez él, Miguel Benítez, tampoco ha demostrado gran cosa lo poco que jugó. Hay que ver si lo traen de vuelta a Leonardo Rivas. Hay que ir viendo, ¿verdad? Enzo Jiménez Guaraní Salva, y sí, jugador del Chiqui. Se dice que Olimpia también va a depurar 10 jugadores entre ida, préstamo y rescisiones de contrato, dice. Ojalá que los de mayo entre a Copa Internacional juegan lindo, dice Dorian. En Cerro no hay liderazgo futbolístico, tienen muchas individualidades, pero no un equipo, dice man. Hacía falta donde esté como Palermo y Manolo que no tengan miedo de depurar tronco, dice. Y vamos a ver si tienen realmente para hacerlo. Una cosa es decir, otra cosa es hacer, y otra cosa es hacer bien. Porque tampoco es sacar por sacar nomás. Tienes que saber qué sacas y qué dejas. Y más todavía Olimpia, que no puede contratar. Cerro no puede contratar. Cerro puede sacar 10, 12, 15 y buscar en el mercado. El asunto es que habitualmente acá en Paraguay no se busca tanto en este mercado. ¿Por qué? Porque primero tenés que asegurar, a no ser que seas campeón de la apertura, ¿verdad? Pero primero tenés que asegurar pues, estar en la Libertadores el año que viene, porque ¿qué te sirve contratar ahora a alguien muchas veces de alto costo y después no te clasificas a la Libertadores? Pero yo creo que esos son riesgos que hay que correr. Y si quieres clasificar a la Libertadores, tenés que apostar todo ahora, ¿verdad? Otra cosa es cuando vos trabajás ya teniendo la plata para armar un buen presupuesto para el año que viene. Incluso ya puedes gastar anticipadamente, puedes invertir, puedes... Si sabes que vas a recuperar el año que viene, ¿verdad? Qué locura lo del Real Madrid, hasta ya llega a ser un desperdicio. Ese Vini Junior, Rodrigo, Bellingham, Hendrick, José, Mbappé ahora, ¿dónde es lo que van a jugar todo? Eso es cierto. 2 de mayo podría jugar Sudamericano a Libertadores en su estadio, algo así. El tema de las luces LED, nomás lo que... Pero a veces, y en Pedro Juan ahí te va, y en Chopinchina no me trae todas las luces LED. Está bien. Este año se notó la diferencia de jugador para momentos grandes en Cerro. La fórmula que funcionó aquí en Paraguay es la que implementó DD, así que hay que hacer lo que sí funcionó, dice... Otra cosa también lo que te imponen los dirigentes para depurar el plantel. Claro, depende pues, de los contratos. Tampoco ya le saco a fulano, ya había sido el tipo, tiene una cláusula de rescisión, un este y lo otro. No, todo se tiene que estudiar. Todo se tiene que estudiar. Porque a veces sí, podés replantear salario, podés tocar algunos puntos del contrato, pero para eso se tiene que hablar. Bueno. Ok, vamos a ir cerrando. Vamos a ir cerrando ya por ahora. Ya vamos a reencontrarnos únicamente mañana. Esta tarde no estamos, así que mañana a las 10:45 vamos a volver a estar para
volver a hablar ya de fútbol y mañana la definición del campeonato, ¿verdad? Libertad o Cerro Porteño. Ya de ese tema seguramente vamos a hablar mucho más el día de mañana. Gracias por estar, que tengan todos feliz resto de jornada. Hasta mañana.